Muchas gracias, querida Carmen, por tu ayuda y muchas gracias a la asociación Volver a Marx a la que pertenecemos y un saludo muy fraternal a todos los camaradas y amigos, amigas desde donde se conecten, ¿no? Hoy vamos a abordar una de las cuestiones en las que brilló con luz propia el camarada Joseph Dugashvili, conocido como Stalin, ¿no? Es su rol en la emancipación de las naciones oprimidas y la construcción de la Unión Federal Socialista. Nos gustaría mucho que hubiese un debate lo más positivo y productivo posible al terminar la exposición. Nos ha parecido interesante comenzar con un artículo que él publica con muy pocos años, en diciembre de 1901, en una revista del Cáucaso, de su Georgia natal, se llama Brzola, que no tiene firma, titulado El Partido Socialdemócrata Ruso y las tareas inmediatas. Hay un tema interesante, cómo describe y además en qué posición describe la posición de los distintos sectores y pueblos que forman parte en ese momento del Imperio ruso. Él señala que entre los más oprimidos, y lo señala en este orden, están el campesinado ruso, los polacos y finlandeses y judíos, y después su propio pueblo, que son los georgianos, y escribe: gimen los georgianos, armenios y otros pueblos que no pueden tener sus propias escuelas ni ser funcionarios del Estado y son obligados a someterse a la vergonzosa y opresiva política de rusificación. Hay que hacer un esfuerzo por entender lo que era en 1901 el inmenso imperio ruso, dominado por el, digamos, el nacionalismo zarista ruso, encarnado por la monarquía, y que oprime a la mitad de su población, no solamente en lo nacional, sino también en lo social. Y esto le preocupa mucho a Stalin, sin caer nunca en el nacionalismo. Él fue un patriota georgiano y un patriota soviético, pero en este artículo, de una manera deliberada, se aparta y además de esta manera manifiesta su rechazo al típico egocentrismo político de una nación sin Estado que se cree el centro del mundo. Es decir, él no se cree que su pueblo, los georgianos, sea el centro del mundo, con las características habituales de victimizarse en relación a otras naciones y pueblos. Muchas veces se escucha, y sobre todo en las Españas, que mi pueblo está colonizado, fue invadido por los gallegos, me dijeron una vez, nosotros somos los más marginados, etcétera, etcétera, y además eso se acompaña con una negación a los otros pueblos que conlleva la anulación además de la dimensión internacional de la clase obrera, ¿no? En mi opinión, este egocentrismo adquiere hoy unas dimensiones descomunales en el Reino de España, lo que hace que colapse y dinamite por dentro toda posibilidad de acción común de la clase trabajadora, que es cegada o por el nacionalismo periférico, que no quiere saber nada del Estado, entre comillas, o por el nacionalismo español, que sí tiene una connotación muy reaccionaria, que mira con desprecio al periférico. Pero Stalin, con veintipocos años, 21 o 22, da ya una lección de madurez en relación a este asunto. En 1912 hay otro elemento muy importante en su carrera como el especialista principal que fue del partido bolchevique en la cuestión de las nacionalidades, porque Lenin le encarga a él, que está implicado en los problemas nacionales, la redacción de la posición bolchevique al respecto para su publicación en la revista sociológica del partido, que se llama Prosveshchenie. Stalin se encuentra casualmente, o de las raras veces que estuvo fuera de Georgia, está en Cracovia, la antigua capital de Polonia,
y recibe la tarea. El producto es su obra muy importante, El marxismo y la cuestión nacional, que el filósofo italiano Domenico Losurdo considera ensayo de indudable valor teórico y que se divide en tres partes. Primero, una discusión general sobre el concepto de nación. Segundo, una crítica a las posiciones que se consideran del austromarxismo, que vienen de marxistas del imperio austrohúngaro, que era también un imperio dominado por la dinastía Habsburgo y multinacional. Y tercero, el programa de la autonomía cultural en la perspectiva del movimiento socialista de Rusia. Stalin se opone a la definición austromarxista de nación, que se define como un agregado de pueblos ligado a una comunidad de carácter por una comunidad de destino. Dice que los austromarxistas han confundido la tribu, que es la unidad étnica, y la nación, comunidad constituida históricamente independiente de los datos étnicos, y prosigue. Define así la nación. La nación es una comunidad estable, históricamente constituida, comunidad de lengua, territorio, de vida económica y de formación física que se traduce en la comunidad de cultura. Una observación importante es que la nación es una formación global de la época del capitalismo ascendente al que está vinculada y por lo tanto no es permanente. Por supuesto, se aparta del nacionalismo burgués, que considera que la nación atraviesa la historia de la humanidad independientemente de los modos de producción, porque el nacionalismo burgués no reconoce que existan sucesivos modos de producción, sino solamente existe la nación, desde el Homo habilis, desde el Cromañón, desde el Homo erectus, está la nación que terminará con el fin de los tiempos. La cuestión nacional no es una unidad, esto para el nacionalismo burgués, no para la ciencia social, es decir, para el marxismo. La cuestión nacional no es una unidad, tiene dos aspectos, señala Stalin. Los derechos nacionales democráticos que el movimiento obrero debe defender, es decir, el derecho a la autodeterminación, y los intereses de la clase obrera, que son preeminentes, están por encima. El derecho a la autodeterminación debe fijarse a la luz de los intereses de la clase obrera, desmarcándose aquí nuevamente del nacionalismo burgués, que considera que no existe la clase obrera en realidad está oprimida por la burguesía nacionalista y por supuesto se somete al nacionalismo burgués, que es expresión de la clase explotadora. El programa socialista en la cuestión nacional pasa por el derecho a la autodeterminación, señala Stalin, la igualdad cívica, la autonomía regional, la protección de las lenguas de las minorías y de sus sistemas escolares particulares. Stalin en todo momento se mantiene en las posiciones expuestas por Lenin en su obra El derecho de los pueblos a la autodeterminación. A finales de abril de 1917, en la Conferencia Nacional de los Bolcheviques, que le toca a él dirigir, expone el informe sobre el tema de las nacionalidades. Recordemos que en abril de 1917 está cerca la toma del poder político por el partido bolchevique, toma del poder político que va a hacer explotar, reventar la estructura del imperio zarista, que era, como dice el marxismo-leninismo, una cárcel de pueblos. El gobierno provisional burgués entra en conflicto con los finlandeses que se separan de Rusia. Stalin defiende la separación de los finlandeses y afirma: es imposible que aceptemos que una nación sea mantenida por la fuerza en el marco de un Estado. Si lo hacemos, seríamos continuadores de la política zarista. Es decir, el marxismo no obliga a los pueblos a la separación, pero no tolera la sumisión armada por la fuerza de una nación a un Estado multinacional. Frente al camarada polaco bolchevique Félix Dzerzhinsky, que denuncia las aspiraciones separatistas de distintas naciones como reaccionarias, Stalin replica:
con esta pregunta, muy significativa. ¿No es revolucionario el combate de los irlandeses contra los ingleses? El socialismo no empuja a los separatismos nacionalistas a crear innumerables estados, pero Stalin dice que la sociedad socialista debe formarse mediante el acuerdo voluntario de los pueblos que la forman. Ahora, en la era del imperialismo, comprobamos cómo el imperialismo, para destruir a los pueblos, a los estados independientes, sobre todo si son socialistas, y para oprimir a la clase obrera, lo que propicia es la creación de pequeños estados que sean muy fáciles de manipular. Llámese Kosovo, Croacia, Letonia. Ahora ha sacado Trump una ley por la defensa de los uigures, que les anima a separarse de China popular. Esta es la posición de los imperialistas, ya fue la posición de Alemania, del Kaiser en la Primera Guerra Mundial, que quiso separar a Ucrania de Rusia. El 26 de octubre de 1917, Stalin es nombrado presidente del comisariado, es decir, del Ministerio de las Nacionalidades, en el primer gobierno bolchevique presidido por Lenin. Crea el ministerio que no existía y su primera infraestructura es una simple mesa de madera en el Palacio Smolny de Petrogrado. Convoca un grupo de expertos competentes georgianos, polacos, judíos y ucranianos para afrontar la tarea. El 2 de noviembre, el gobierno bolchevique emite la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, firmada por Lenin y Stalin. Los principios de su acción política son: primero, igualdad y soberanía de los pueblos de Rusia; segundo, derecho de los pueblos de Rusia a disponer libremente de ellos mismos, incluyendo separarse y formar estados independientes; tercero, abolición de todos los privilegios y exclusiones nacionales y nacional-religiosas; cuarto, libre desarrollo de las minorías nacionales y grupos étnicos que viven en territorio de Rusia. Stalin representa al gobierno en el Congreso del Partido Socialdemócrata Finlandés en Helsinki para proclamar la independencia de Finlandia con respecto a Rusia. Lenin y Stalin firman un decreto que señala lo siguiente: la plena libertad de determinar su propio destino es dada a los finlandeses, así como a los otros pueblos de Rusia. Alianza voluntaria y honesta entre los pueblos ruso y finlandés, sin tutela ni control sobre el pueblo finlandés. Estos son los principios del Consejo de Comisarios del Pueblo, es decir, del gobierno revolucionario de obreros y campesinos. El 22 de diciembre de 1917, Stalin le dice al Ejecutivo Central que el Consejo de Comisarios del Pueblo, al margen de sus intenciones, ha dado la libertad no al pueblo ni a los representantes de la clase obrera de Finlandia, sino a la burguesía finlandesa que ha tomado el poder, y se justifica así: es la culpa de la falta de valor de la socialdemocracia de Finlandia la que debe ser condenada. Nada del mundo hará que el Consejo de Comisarios del Pueblo traicione sus propias convicciones. En enero de 1918, la Rada ucraniana, la Rada es el nombre del Parlamento ucraniano, proclama la independencia y se enfrenta a la rebelión de los soviets obreros de Ucrania. Niega el paso al Ejército Rojo, que quiere atravesar Ucrania para frenar al ejército contrarrevolucionario cosaco del general Kaledin. Stalin pide en el tercer congreso panruso de los soviets que se cambie la política y que el principio de libre determinación se subordine a la lucha por el socialismo para que Ucrania no pase a ser un bastión contra la revolución. Y propone crear un Estado federal. Mientras el oeste de Rusia es ocupada por las tropas alemanas y turcas, Stalin mira al este para incorporar a la revolución a tribus y etnias nómadas, a los tártaros, a los turcos y a los bashkires. Stalin es el dirigente del partido que mejor conoce sus costumbres. Él, para escapar de la ojrana de la policía política zarista, se escondió en casas de musulmanes. Creció entre obreros del petróleo rusos, tártaros y persas y campesinos georgianos en la frontera entre Europa y Asia. Se identifica con los pueblos orientales,
Dice, quien desee el triunfo del socialismo no puede olvidar el este. Afirma en su artículo, no olvidar el este. Hoy podemos decir que proféticamente la historia le da la razón, porque el socialismo básicamente es hoy China, Corea Popular, Nepal, Kerala, Vietnam, Laos, el nuevo ejército popular filipino, etc. Es decir, el Asia. En su artículo Ex Oriente Lux expresa su rechazo al imperialismo occidental. Dice, Oeste, con sus caníbales imperialistas, se ha convertido en el centro del oscurantismo y esclavismo. Nuestra tarea es destruir ese centro para la alegría y felicidad de los trabajadores de todos los países. Y vemos cómo la arrogante Unión Europea sigue siendo un centro de los caníbales imperialistas, como bien les llamaba Stalin. Como comisario de nacionalidades, administra los asuntos de la mitad de la República Federativa Soviética de Rusia, que es el primer estado que surge tras la caída de la monarquía zarista. Él administra a 65 millones de habitantes de nacionalidades no rusas sobre un total de 140 millones de personas, entre las cuales hay 25 millones de pastores turcos y pueblos primitivos que no tienen ni nombre, pueblos nómadas, además de bielorrusos, ucranianos, kirguises, uzbecos, azerbaiyanos, tártaros, armenios, georgianos, tayikos, buriatos y yakutos. Pocos tenían conciencia nacional y el suficiente nivel educativo para autoadministrarse. La revolución en el este les libera del dominio de los emires, khanes y molás. De 1918 a 1921, Georgia, su Georgia natal, en el Cáucaso del norte, es gobernada por los mencheviques, que exaltan el chauvinismo y el separatismo, no porque fuesen nacionalistas, sino para oponerse a la revolución. Aplastan en Georgia una revolución promovida por los bolcheviques georgianos. Algunos de sus dirigentes son fusilados, el partido bolchevique es ilegalizado y los pueblos que los apoyan quemados. La revolución teme que los mencheviques se alíen con los intervencionistas ingleses y los zaristas del general zarista Denikin, y el 11 de febrero de 1921 el segundo ejército rojo interviene en Georgia para derribar a los mencheviques y instalar un gobierno bolchevique presidido por el camarada Philip Masharadze. Stalin pide el 6 de julio de 1921, en una reunión del partido en Tiflis, capital de Georgia, espantado ante el chauvinismo que ha sido potenciado por los mencheviques, que se opone a los pueblos caucasianos, llama a luchar, dice, sin descanso contra el nacionalismo local. Recuerda la solidaridad que él vivió y que él disfrutó en su juventud entre los trabajadores georgianos, azerbaiyanos, armenios, rusos, judíos, georgianos, etc. Llama a aplastar la hidra del nacionalismo. Así dice. Stalin pide a Georgia integrar una federación caucasiana y el grupo comunista de Butu Mdivani, en georgianos, pide una república propia. Orjonikidze, otro comunista georgiano cercano a Stalin, responde con violencia a un insulto de un miembro de este grupo. Lenin, desde Moscú, pide prudencia, pide concesiones a los comunistas georgianos y un castigo para Orjonikidze. En 1918, Stalin crea el gobierno autónomo de los bashkirios. En la primavera de 1920, la República Soviética Autónoma de los Tártaros. En octubre, un pueblo musulmán, en octubre crea el primer gobierno autónomo kirguís, un pueblo mongol. Tras la guerra, crea la República del Daguestán, que es también una república autónoma de Rusia hoy, del Cáucaso Norte, donde se hablan nada menos, solo en esa república, 36 lenguas e idiomas. En medio de la miseria que vivía el país, su comisariado para las nacionalidades creó miles de escuelas en regiones
donde apenas había decenas. Establece planes de regadío para los pueblos antes oprimidos, porque tienen que comer, tienen que sembrar y necesitan regadío. El tártaro es declarado lengua oficial junto al ruso. Los rusos son prohibidos de asentarse en las estepas kirguises reservadas a los nómadas indígenas. La revolución abole el nacionalismo ruso. Las leyes liberan a las mujeres asiáticas de la tiranía del patriarcado y de la tribu. El Estado soviético estimula el despertar de las conciencias nacionales, educa nuevas élites nacionales ascendidas a posiciones de liderazgo. Crea, los lingüistas soviéticos crean nada menos que 48 alfabetos escritos para las nacionalidades que nunca lo tuvieron. Es una verdadera revolución cultural para emancipar a los pueblos oprimidos. Produce en masa, en lenguas no rusas, libros, periódicos, revistas, películas, óperas, museos y orquestas de música popular. Muy importante, desarrolla económicamente las repúblicas y regiones atrasadas. En verano de 1922, Stalin propone reemplazar la República Federal Soviética de Rusia o Socialista de Rusia por la unión de 4 repúblicas recién constituidas: la de Rusia, la de Bielorrusia, la Federal del Cáucaso y Ucrania. Propone que se creen 3 tipos de comisariados, es decir, de ministerios centrales. 1, dependientes del centro de Moscú, que son los de defensa, relaciones exteriores, transporte y comunicaciones. 2, no dependientes del centro de Moscú, pero sí coordinados por Moscú. Los de finanzas, suministros, trabajo e inspección obrera. 3, dependientes de los gobiernos provinciales, interior, justicia, educación y agricultura. Es toda una arquitectura que es a la vez de centralización del poder popular ejecutivo y de descentralización para llevarlo a los pueblos y facilitar su autogobierno. El poder del pueblo se concentra en el Congreso de Unión de los Soviets, y entre congresos el poder reside en el Comité Ejecutivo Central, formado por 2 cámaras, Consejo Supremo y Consejo de las Nacionalidades, donde están representadas todas las nacionalidades. Y termino con un discurso, con una parte pequeña, un extracto de un discurso que hizo la camarada Dolores Ibarruri a nombre del Buró Político del Partido Comunista de España en una reunión ampliada del Comité Central del Partido Comunista de España, en el que se expresa su opinión sobre este gigantesco y extraordinario proceso de liberación nacional dirigido por el camarada Stalin y por el partido bolchevique. Con la Revolución Socialista de octubre de 1917 fueron liberados todos los pueblos que vivían oprimidos por la autocracia zarista. Las nacionalidades que poblaban la vieja Rusia obtuvieron el derecho a la autodeterminación, a la igualdad y a la soberanía. Fueron abiertos los caminos al libre desarrollo de las minorías nacionales, incluso a pueblos que se hallaban en vías de desaparición por la miseria y el atraso en que el zarismo les obligaba a vivir. Hasta aquí la exposición. En la bibliografía adjunto 3 textos, se podrían adjuntar muchos más. De Stalin, El marxismo y la cuestión nacional, un texto fundamental. Un libro muy interesante sobre los musulmanes soviéticos, de un especialista francés, Vincent Monteuil, y un artículo mío sobre la actualidad de la visión nacional vasca de Jesús Larrañaga en 2019, publicada en la revista Herri del Partido Comunista de Euskadi, donde explico por qué, a fecha del 2020, la independencia de Euskadi ha dejado de ser una reivindicación democrática y progresista. Con esto doy por terminada la exposición y a la orden para las preguntas. Bien, muchas gracias, profesor. Se acoplan los micrófonos. Gracias. La primera pregunta la hace, bueno, es un número. Sí, se te ha subido un poco, no quería interrumpirte y no he dicho nada, pero se te había subido un poco la cámara. Para la posmodernidad se cruzan conceptos de nación, raza, género y clase.
siempre para sacar de en medio a la dominación. ¿En qué contexto no es reaccionario reivindicar patria y nacionalismo? En un contexto en el que el imperialismo capitalista quiera oprimir a los pueblos, arrebatarles su soberanía para someterlos a esclavitud capitalista y para robarles sus recursos naturales, estableciendo regímenes criminales neocoloniales, como el que pretendía Guaidó en Venezuela, como el que existe en Colombia por la burguesía narcoparamilitar, lo que había en México antes de López Obrador, la situación en la que ha caído Ecuador, la situación de Perú. Allí reivindicar el nacionalismo es progresista porque corresponde a un sentimiento antiimperialista de soberanía y, en mi opinión, es la única manera en la que el nacionalismo adquiere un contenido progresista, avanzado y democrático. En contextos europeos es reaccionario y normalmente deriva en el fascismo, además. David Alcázar pregunta, ¿cómo podemos articular los marxistas del Estado español la cuestión nacional y de clase? ¿La defensa de la República Socialista Federal y del derecho de autodeterminación es la mejor alternativa? Bueno, a mí me parece que en los años 30 el Partido Comunista de España y el Partit Socialista Unificat de Cataluña ponía como ejemplo la solución del problema nacional en un país, el Imperio zarista, que en realidad tenía muchas similitudes con la monarquía española, en el sentido de que era un régimen feudal autocrático, donde no habían triunfado las revoluciones burguesas liberales, como en Francia, en Gran Bretaña, etcétera, ¿no? Entonces, esa solución de una unión de las repúblicas socialistas soviéticas, garantizando el derecho de autodeterminación y procurando la unidad de los pueblos, era una solución de la que se hablaba mucho. Ahora, con 40 años de régimen de las autonomías, las burguesías periféricas se han convertido en burguesías burocráticas y, para defender sus privilegios, potencian el localismo local con una base estructural de acceder al presupuesto. Hay muchos empleos, mucha corrupción en torno a las instituciones autonómicas y se ha potenciado un localismo extremo. Yo creo que hay que volver, desde luego, a una solución, en mi opinión, federal, republicana, pero republicana popular. Ya no es suficiente una solución republicana burguesa, y una solución federal burguesa sería muy parecido a una situación de las autonomías bajo la monarquía. No habría mucha diferencia. Lo que está claro es que crear pequeñas repúblicas o pequeños estados bajo el control de la OTAN es negar el derecho de soberanía a los pueblos, ¿no? A mí me gusta mucho la solución de una república popular, democrática, federal, de libre unión de los pueblos, ¿no? Con la clase trabajadora como el actor social fundamental, lo que ha sido desterrado y abolido, derrocada subjetivamente en la conciencia de la sociedad. No hay clase obrera, no existe, eso no existe. O sea, sí existe objetivamente, pero entre la convergencia de la burguesía con la izquierda domesticada ha erradicado, sobre todo en la época posmoderna imperialista, ha erradicado la idea de clase trabajadora, lo que facilita extraordinariamente su opresión. Bueno, aquí hay un comentario que decía: en Latinoamérica no es reaccionario reivindicar la patria por ser países sometidos al imperialismo, que es un poco lo que decía antes el profesor. Martín dice, camarada de... responde a... Reivindicar la patria... Bueno, voy a leer el comentario de Martín, que dice: reivindicar la patria en Latinoamérica no es reaccionario, solo a condición que la fuerza política que lo haga pertenezca al bloque popular. De la otra forma, hubo no pocas dictaduras que se llenaban la boca con la palabra patria y se lo hacía en nombre de las oligarquías locales y el imperialismo, fundamentalmente norteamericano. Supongo que una vez más apelando al contexto, al análisis concreto de la realidad concreta, que siempre viene bien. Bueno, a ver si alguno hace preguntas.
Ramil Lesca dice, hay unos párrafos muy lindos acerca de la cuestión nacional en un texto de Stalin de 1936, por haberse hecho una nueva revolución en la URSS. Y ahí ya viene una pregunta. Eduardo Arias pregunta cómo surge la checa. No sé qué son las checas. La checa, así. Y después Ramil le contesta de las cenizas de la Orjana. No. ¿Te escucha? La Revolución Soviética y todas las revoluciones han establecido órganos de seguridad y órganos de inteligencia para defenderse de la contrarrevolución. Sin esos órganos de inteligencia y de seguridad, las revoluciones son derrocadas por la contrarrevolución, por la intervención, además en el caso de Rusia y de las potencias extranjeras, es una necesidad de supervivencia, claro, como la tuvo la Revolución Francesa, que fue atacada por todos los ejércitos feudales. Está la batalla de Valmy, que le permitió resistir. Hay una conjunción entre la fuerza militar revolucionaria, la fuerza de seguridad revolucionaria, la fuerza de inteligencia revolucionaria. Cuba ha desarrollado estos tres elementos de seguridad. Siria ha podido resistir porque tiene estos tres elementos de seguridad bien engarzados en un absoluto apoyo popular frente a la horda de medio millón probablemente de criminales desarrapados, barbudos, mercenarios de las potencias del Golfo encuadrados por la CIA, que han matado y cortado la cabeza a centenares de miles de ciudadanos pacíficos de Siria, ¿no? Y en el caso de Rusia pasó lo mismo. Nada más. La República Española tuvo que establecer sus órganos de seguridad también para defenderse de la contrarrevolución fascista, feudal y clerical. David Alcázar pregunta, ¿podría explicarnos con más detalle la organización político-territorial de la URSS y la China popular? Bueno, en función de la construcción a lo largo del tiempo, es verdad, la pregunta es atinada porque no da tiempo, si no se profundiza un poquito, más que en ubicar, digamos, el comienzo de la construcción de la URSS con 4 repúblicas federales unidas. La URSS terminó por ser 16 repúblicas soviéticas socialistas, 3 en el Báltico y en todo el territorio. El inmenso territorio soviético sigue siendo la Federación Rusa, el país más extenso del mundo. Eran repúblicas unidas federalmente, en la que el Partido Comunista de la Unión Soviética constituía la columna vertebral junto al poder soviético. Tanto es así que en marzo del año 91 Gorbachov convocó un referéndum en todas las repúblicas preguntando libremente al pueblo si querían seguir viviendo juntos o si preferían separarse. Entonces, no participaron las 3 repúblicas bálticas, que ya estaban en una actitud absolutamente contrarrevolucionaria y fascista, aunque yo me conozco a algunos que optaron por la vía báltica, ¿no? Vía báltica que, por cierto, hoy es protegida por el ejército español a las órdenes de la OTAN para provocar a Rusia, ¿no? Entonces, esas 3 repúblicas bálticas que estaban en manos de nacionalistas, ya no burgueses, sino incluso fascistas, ¿no? Había el presidente de Lituania, era el hijo del presidente que había tenido Lituania el año 40, que recibió a Hitler como el liberador de Europa. Entonces, esas 3 repúblicas bálticas no participaron en el referéndum. En el referéndum, la proporción menor para mantenerse unidos en la Federación Soviética fue la de Rusia, curiosamente, donde el 75% de la población manifestó su deseo de continuar viviendo juntos como hermanos soviéticos. Y el 25% manifestó lo contrario. Sin embargo, en las repúblicas musulmanas,
llámese Azerbaiyán en el Cáucaso y en Asia Central, Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, creo que no me olvido ninguna, si me olvido que me disculpen, la proporción favorable de la población, hubo una alta participación a pertenecer, a seguir perteneciendo a la Unión, fue entre el 90 y el 95 y algunos hasta el 99%. Fue una tragedia que la contrarrevolución irrespetase y violase la voluntad de los pueblos que no querían tener unas repúblicas frágiles, contrarrevolucionarias, que no han defendido los derechos adquiridos por los trabajadores y los campesinos, sino que han destruido esos derechos y han sido objeto de dictaduras, o de poderes mafiosos, o de guerras civiles, o de bases militares imperialistas. Bueno, un perfecto desastre contra el que se opusieron los pueblos. Lo que lamentablemente falló es que el Partido Comunista de todos los pueblos soviéticos, en su dirección, su buró político, fracasó o fue tomado por el enemigo, ¿no? No tanto en sus instancias medianas e inferiores, que se mantuvieron fieles al socialismo, ¿no? Pero el partido no fue capaz de movilizar al ejército rojo y a la clase trabajadora y de todos los pueblos, porque hubiesen aplastado a la contrarrevolución. Pero no fue así. No lo digo yo, lo dice un hermoso libro que tengo aquí, además, que recomiendo, La caída del imperio del mal, de Alexander Zinoviev, edicions Bellaterra de Barcelona, ¿no? Un filósofo soviético anticomunista, pero muy leal a la liberación de los pueblos soviéticos, donde explica lo que estoy diciendo, ¿no? Todos los pueblos formalmente se convirtieron en independientes, pero perdieron su soberanía, ¿no? Los países fueron tomados por el capitalismo internacional, imperialista. Rusia vivió la peor crisis de toda su época, de la que lleva 20 años reconstruyéndose y emergiendo como una potencia capaz de frenar al imperialismo occidental. Es un poco, en resumen, tal como quedó la organización de la Unión Federal Soviética Socialista, que fueron más de 70 años de vida común, que expresó en las crisis la voluntad libre de los pueblos de estar juntos. Por ejemplo, la Gran Guerra Patria. No fue Rusia contra la Alemania de Hitler, fueron las 16 repúblicas, y combatieron y murieron no solamente rusos, los pueblos de Asia Central, los pueblos del Cáucaso, los otros pueblos eslavos, unidos bajo la bandera del partido, los que aplastaron el fascismo, dirigidos además por un georgiano, que era Joseph Dugashvili, ¿no? Tengo dos preguntas. ¿Podría comentar algo sobre la incorporación de las repúblicas bálticas a la Unión? Un poco se ha hablado, pero bueno. Y la segunda, ¿existió algún proyecto de incorporar las democracias populares del este europeo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Empezando por lo segundo, no hubo nunca ese proyecto. Las democracias populares fueron países independientes. En algunos casos se convirtieron en repúblicas multinacionales federales, básicamente en dos. La República Socialista de Checoslovaquia, que unía federalmente la República de Chequia y la República de Eslovaquia, y luego la República Socialista Federativa de Yugoslavia, que además rompió su alianza con la Unión Soviética y que estuvo formada por 6 repúblicas yugoslavas socialistas: la de Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia, siendo la de Serbia además formada por su parte central y 2 regiones autónomas, la de Voivodina y la de Kosovo. Entonces, las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, conocieron, junto a la revolución, en el momento de la Revolución de Octubre, levantamientos de la clase trabajadora de esas 3 repúblicas, que fueron aplastadas por la contrarrevolución, apoyadas por Alemania.
por el Imperio Alemán. El Imperio Alemán consiguió sacarlas fuera de la Unión Socialista y se crearon países independientes que se convirtieron en dictaduras fascistas que colaboraron con la intervención de la Alemania hitleriana. Tanto es así que los nacionalistas pro-nazis, muy independentistas y muy nazis de Lituania y de Letonia, masacraron vilmente a la minoría judía, además de a los comunistas, ¿no? Yo estuve en un campo de concentración en Letonia, no lejos de Riga, donde los nacionalistas, que luego han tomado el poder, exterminaron a la población hebrea judía local. Solo se salvó la población judía de Estonia porque pudo ser asilada, refugiada, estar bajo la protección de la Unión Soviética, ¿no? Si no, hubiesen sido absolutamente exterminados. Y tomó el poder un nacionalismo fascista. Entonces, al ser liberadas del ejército nazi esas tres repúblicas, entraron en la Unión Soviética, se mantuvieron dentro de la Unión Soviética, pero es cierto que aprovechándose de la crisis creada por la perestroika, el debilitamiento en el poder central de las fuerzas revolucionarias, emergieron fuerzas nacionalistas burguesas que siguen en el poder y que establecieron repúblicas dependientes de la OTAN, repúblicas capitalistas que violan los derechos de las minorías. Es decir, la minoría rusa de esas tres repúblicas, la minoría polaca en Lituania, han sido oprimidos por los capitalistas de esas tres repúblicas que forman parte de la OTAN. La OTAN las utiliza como una cuña en contra de la Federación Rusa y en contra de la reunificación voluntaria de una nueva Unión Soviética, que es la pesadilla más profunda que tiene el imperialismo europeo, alemán y norteamericano. De algún modo te has adelantado a la siguiente pregunta, porque preguntan sobre la construcción de la Yugoslavia socialista, por qué Tito permitió un mayor nivel de autonomía de las repúblicas nacionales federativas, sabiendo hoy que eso fue el huevo de serpiente para las guerras terribles desatadas con la muerte de Tito. ¿Qué diferencia nacional sustancial había entre la conformación de la URSS y Yugoslavia? Aunque ya un poco has respondido, si quieres añadir también algo más al respecto. Hombre, hay una diferencia histórica muy importante porque, digamos que emerge de la historia un imperio ruso en el que se rusificó a los pueblos bajo el mando del poder central, monárquico y aristocrático, los famosos duques, que eran grandes dueños de tierras, etc. En cambio, en lo que fue la Yugoslavia federal y socialista, estábamos en una zona muy compleja, porque fue históricamente la zona de fricción, ¿no? Vamos a decir, de contacto entre, por un lado, el Imperio Romano de Occidente, que a partir del Concilio de Nicea se hizo católico, luego el Imperio Romano de Oriente, que con el tiempo se hizo cristiano ortodoxo, con centro en Constantinopla, pero además, a medida que iba avanzando los siglos, fue el punto de contacto entre el Imperio Otomano, de una manera, digamos, horizontal, Imperio Otomano musulmán, que tomó el sur de Yugoslavia, de lo que luego fue Yugoslavia, frente al Imperio de Austro-Hungría, de los Habsburgo, que he hecho mención. Entonces chocaba, por un lado, el cristianismo ortodoxo junto al cristianismo católico, trinitario. En realidad yo creo que eran trinitarios los dos, pero no vamos a entrar ahora en el debate teológico, pero horizontalmente había la cultura musulmana frente a la cultura, sobre todo católica, de los Austria, ¿no? de los Habsburgos. Entonces la heterogeneidad de esta composición
étnico-nacional era muy elevada, el Partido Comunista de Yugoslavia se inspiró plenamente de la solución soviética a la cuestión nacional. Es decir, la creación de repúblicas allá donde la primera monarquía yugoslava no había reconocido repúblicas, porque la primera Yugoslavia nace en la Primera Guerra Mundial y solo reconocía la República de Serbia y de Eslovenia. La República Socialista Federativa reconoció la de Eslovenia, la de Croacia, la de Bosnia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Serbia era la más grande, con un pueblo con características definidas, un pueblo eslavo que tiene las mismas características nacionales que el croata, a diferencia de la religión. El croata católica con alfabeto latín, el serbio ortodoxo de rito griego con alfabeto en cirílico, pero es exactamente el mismo pueblo y la misma lengua. Entonces el Partido Comunista procuró respetar las tradiciones e identidades nacionales, unir a los trabajadores en esa dinámica doble, unir a los trabajadores y a las trabajadoras para construir el socialismo autogestionario y defender las identidades nacionales. Eso hace que en la contrarrevolución, por ejemplo, el nacionalismo serbio le acusa al comunismo titista de haber minusvalorado, no considerado ese nacionalismo que sin duda fue debilitado por el reconocimiento de la autonomía de la minoría húngara de Voivodina, que nunca existió al norte de Serbia, en la frontera con Austria, y luego la autonomía de Kosovo. Kosovo era un hogar nacional histórico de fundación de la nación serbia en lucha contra los invasores otomanos en la Edad Media. Lo que pasa es que la minoría albanesa, Shkipetari, como dicen los albaneses, fue creciendo demográficamente y al final terminó por ser instrumento dócil y bastante criminal de la contrarrevolución y de la injerencia del imperialismo norteamericano y alemán para destruir no solamente la Federación Socialista, sino además también la República de Serbia, ¿no? O sea que Tito, Partido Comunista, Liga de los Comunistas, buscó siempre un acuerdo y un equilibrio en condiciones muy difíciles, y por todas las esquinas se metió la contrarrevolución, el fascismo local. Hay que recordar que el nacionalismo croata criminal, que hizo una Croacia independiente, Švarska, llamaba el Estado croata independiente, era un Estado, digo criminal objetivamente, porque Ante Pavelić, que se refugió y murió en España, fue un criminal tan grande que asustaba a sus amigos alemanes. Luego los nazis crearon una división de las SS, la fuerza más criminal del ejército alemán, que era musulmana, la división Alfanje, que en la lengua bosnia es Anshar, de donde venía el ya famoso primer presidente de Bosnia, Alija Izetbegović, que no fue más que un criminal nazi que los titoístas tenían que haber fusilado, ¿no? Entonces, ese nacionalismo fascista que había sido derrotado por los pueblos yugoslavos renació, pero con el apoyo de la Unión Europea, también del papado, de los servicios especiales de la OTAN, que destruyeron uno de los socialismos, en mi opinión, más hermosos de la Europa oriental, más referenciales, más positivos, haciendo además, por cierto, los nacionalistas de las Españas, en el fondo se frotaban las manos viendo cómo la OTAN asesinaba el socialismo federal autogestionario, ¿no? Lo que no ha servido de nada para sus propios intereses, ¿no? Y han dejado clara su colaboracionismo con el imperialismo. Cristian pregunta, muchos reivindican el patriarcado en un mundo imperialista. ¿El patriarcado no es solo algo propio de la sociedad feudal y esclavista? Antes de responder, a mí sí me gustaría aclarar que hay un problema con el término patriarcado hoy en día, porque se utiliza como sinónimo de machismo y no es exactamente lo mismo. Pero bueno, dejo al profesor que se explique. A mí me gustaría que me ayudases tú en esa explicación, ¿no?
solamente decir que el patriarcado que es abolido por la Revolución Soviética es un sistema de dominio en sociedades atrasadas musulmanas, nómadas, feudales de Asia Central, que imponían a las mujeres el uso del velo, su marginación de toda actividad social, la poligamia, condiciones medievales. Ese tipo de patriarcado fue abolido, no fue abolida la religión musulmana, tanto es así que en mi hipótesis, he estudiado un poquito este asunto, tengo un texto no publicado, tal vez no se publique nunca, nunca hay que publicar todo lo que uno hace, sobre la relación entre el marxismo-leninismo y la religión musulmana, y mi conclusión es que la Unión Soviética fue la unión entre los ateos comunistas y las masas populares musulmanas, que fueron más leales al socialismo soviético que, por ejemplo, la iglesia uniata ucraniana, que colaboró con los nazis, o la iglesia ortodoxa rusa, que había colaborado con los zaristas. Como digo, más leales fueron las masas musulmanas, y también una parte del pueblo judío que no quiso colaborar con el sionismo y que no emigró a Israel. Los musulmanes fueron muy leales con el socialismo soviético porque les aportó una cantidad inmensa de beneficios. Por eso en el referéndum del año marzo del 91 manifestaron una profunda lealtad a la Unión Soviética y son independientes a la fuerza, a las patadas son independientes, no porque ellos hayan querido ser independientes. Bueno, en relación con lo de, sí, me permite que aporte algo más al respecto de ese tema. Es cierto que ahora mismo además hay mucho debate con la cuestión de si existe o no existe el patriarcado actualmente en referencia a lo que se refería a Engels originariamente en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pero también hay que tener en cuenta de que existen muchos tipos de sociedades que conviven, existen todavía sociedades tribales, o sea, hay formatos de sociales donde sí que podríamos incluso ver esa desde la misma perspectiva que lo decía Engels. Pero aún así es un debate muy extenso donde no, tampoco es que la gente se ponga de acuerdo y donde sí que creo que hay una confusión porque machismo puede haber sin que haya una estructura patriarcal. O sea, son dos cosas como separadas. Entonces creo que sí que es importante a veces no confundirlas. Y bueno, y como es un debate muy extenso que además ni siquiera se pone la gente de acuerdo, creo que tampoco vamos a centrarnos más en eso porque estamos hablando de Stalin. Pero eso. Juan Salvador pregunta, ¿cómo fue la integración económica entre países como Rusia y Mongolia, por dar un ejemplo, durante la existencia de la URSS? ¿Cuáles eran los intercambios entre sociedades tan distantes y diferentes? Bueno, la República Popular de Mongolia nunca había pertenecido a Rusia y nunca perteneció a Rusia. Es decir, que la Unión Soviética respetó, jamás anexionó ningún territorio y se negó a la política zarista de expansión colonial, por ejemplo, sobre Persia. En 1907 hubo un acuerdo secreto entre los zaristas y los imperialistas británicos para repartirse la vieja Persia, el viejo Irán, y eso fue denunciado por los revolucionarios soviéticos. Y sobre Mongolia, ni te cuento, porque encima Mongolia fue el segundo estado que tomó el camino del socialismo y se llamó República Popular de Mongolia, pero con una particularidad, es que Mongolia, lo que se llamaba Mongolia Exterior, la Mongolia Interior es una región de la República Popular de China. Por cierto, me han preguntado sobre cómo se organiza nacionalmente la República Popular de China, el camarada David, y no le he dado explicación, ¿no? Pero la Mongolia Exterior, digamos que los comunistas tomaron el poder. Los comunistas, dirigidos por Zuje Bator, por eso la capital se llamaba Ulan Bator, en homenaje al comunista Zuje Bator, le dijeron al camarada Lenin que querían llamarse Partido Comunista de Mongolia. El camarada Lenin les dijo, no estoy de acuerdo con ustedes, camaradas. Ustedes no tienen clase obrera, casi no tienen campesinado, son un país nómada, están en un estado muy reducido, muy atrasado
muy primitivo del desarrollo, el socialismo está concebido para que sea la clase obrera la que dirija el país, el partido, la sociedad. No hay clase obrera en Mongolia. Entonces yo les recomiendo a ustedes que se llamen Partido Revolucionario Popular de Mongolia. Entonces, la ayuda de la Unión Soviética permitió desarrollar las fuerzas productivas e ir sacando de su atraso nómada al pueblo de la República Popular de Mongolia, que donde se integró fue en el CAME, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que agrupaba a las democracias populares del este europeo más la Unión Soviética, que era un enorme estado euroasiático, más un estado propiamente asiático que era la República Popular de Mongolia, más un estado del Caribe que era la República de Cuba. Y el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, tuvo un gran rol en el impulso del desarrollo económico, en el intercambio comercial sin explotación entre los países de democracia popular, pero desapareció al triunfar lamentablemente la contrarrevolución. Pero ahí sigue existiendo Mongolia, que en vez de honrar a Suye Bator, honra a un asesino invasor que todavía hace temblar a los niños del mundo, que se llama Genghis Khan. ¿Sí? Lamentablemente algunos pueblos han avanzado y otros han retrocedido, pero esperemos que Mongolia vuelva a Suye Bator y se olvide del asesino este de Genghis Khan. Hay más preguntas, pero si quería responder a lo de China de antes. Sí. China, gracias Carmen. China tiene una composición nacional étnica muy diferente a la del Imperio Ruso, donde lo que destaca es el abigarramiento y la heterogeneidad, ¿no? China destaca por la homogeneidad, también un producto de una evolución de milenios, porque China es probablemente el estado unificado más viejo de la historia. Nosotros llamamos China, pero ellos se llaman Zhongguo. China viene del emperador chino, Qin. El emperador Qin unifica los territorios y se produce una unificación cultural como resultado de este estado. Entonces existe un 90% más de la población que es de una sola etnia, la etnia Han. El resto parece que son 56 naciones y etnias, algunas de las cuales tienen un estatus de autonomía y todas tienen un estatus de reconocimiento cultural. Tanto es así, lo dije en una clase anterior, en un curso anterior, que yo estuve en lo que se llamaba Manchuria. Yo fui profesor un año allí, en lo que era la Manchuria, que ahí no existe, porque ese pueblo también desapareció, el pueblo Man. Pero, aunque la lengua Man ya no se habla, el Estado chino, el Estado de dictadura democrática del pueblo, mantiene la grafía de los indicadores públicos tanto en chino mandarín, se llama Hanyu, como en Man, que es una lengua que no puede hablar nadie, porque ya no la habla nadie, ¿no? Pero expresa el cuidado, el respeto por la composición étnica que sigue teniendo el pueblo chino, ¿no? Que es un pueblo básicamente organizado en torno a la etnia Han, ¿no? Donde las minorías son objeto de mucha protección y suelen aparecer con sus trajes típicos cada vez que se reúne en la Asamblea Nacional Popular. Y el Consejo Consultivo del Pueblo Chino, creo que se reúne una vez al año, y ahí están presentes lo que se llaman las minorías, que son realmente minorías protegidas y respetadas por la República Popular de China. Bien, preguntan, es que no sé muy bien el nombre porque pone AFMI, ¿por qué Stalin se opuso a la revolución permanente y levantaba la bandera del socialismo en un solo país? Porque la revolución
permanente fue derrotada, al ser derrotada la revolución de los trabajadores por los capitalistas en el norte de Italia, en la revolución alemana, en la revolución húngara de los soviets, la revolución finlandesa, la revolución en los países bálticos, antes la Comuna de París, la revolución en Viena, la insurrección en Viena, luego la insurrección de octubre, etc. Es decir, no hubo una revolución mundial que acompañase a la revolución soviética. Los soviéticos se quedaron solos en su inmenso país y lo que hicieron es el socialismo en un solo país, es decir, en un solo inmenso continente además, y tuvo que ser de manera sucesiva en función de las luchas revolucionarias y en la Segunda Guerra Mundial de las luchas antifascistas y luego en las luchas anticoloniales, como a la causa común del socialismo se incorporaron otros pueblos. Sin la teoría del socialismo en un solo país, no se hubiese emprendido la construcción del socialismo industrial, la revolución cultural, la industrialización del país, la construcción del ejército rojo para aplastar al nazismo, la construcción de la Internacional Comunista. Era un requisito político, dadas las circunstancias de derrota que costó muchas vidas de los obreros revolucionarios de la parte occidental de Europa. Ramil Lesca a esta cuestión también añade porque no es lo mismo el concepto de la revolución permanente de Trotsky que el concepto de Marx, que supone hacer la revolución y mantenerla hasta que ésta triunfe de país en país. Bueno, Nico pregunta: hola a todos, profesor, ¿qué diferencias fundamentales considera usted que hay, si así llegara a considerar, entre el concepto de partido de Lenin y el que desarrolló Stalin a la muerte de Lenin? Gracias. Stalin era el más leal seguidor de Lenin, ¿no? Hubo siempre bastante debate dentro del partido bolchevique y antes, dentro de la corriente bolchevique, en el interior del Partido Unido entre mencheviques, bolcheviques y Trotsky, que era el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Entonces, Stalin fue el constructor del partido bajo las instrucciones de Lenin. Stalin perteneció al grupo Iskra para agrupar a los partidarios de Lenin ya en el año 1903. Stalin participó en la conferencia de Finlandia donde conoció personalmente a Lenin. Stalin fue el encargado de sacar el órgano de prensa del partido que se llamaba Pravda, que significa verdad, para, digamos, como una forma de enlazar y cohesionar al partido en condiciones de clandestinidad. Ahora, ese era un partido de oposición. El partido fue cambiando en función de las circunstancias y de las necesidades de la lucha revolucionaria. No era lo mismo un partido en las más duras condiciones de clandestinidad con un brazo armado que un partido en condiciones de legalidad tras la revolución de 1905, de semilegalidad, de tolerancia, que un partido organizador de los soviets, que un partido que fue capaz de hacer un trabajo dentro de las Fuerzas Armadas, de tomar el poder y de organizar el poder y de construir la economía, más la colectivización, más la revolución de los pueblos oprimidos, más construir la internacional, etc. En cada una de esas circunstancias, el partido se fue adaptando a las circunstancias. Inicialmente, Lenin dirigió ese partido y lo dirigió mientras vivió y mientras su salud se lo permitió, porque una ultraizquierdista del partido eserista, una señora que se llamaba Kaplan, le pegó 2 tiros y el año 1921 o 22, y eso debilitó mucho la salud de Stalin. Tuvo un ictus. El año 23 los médicos le prohibieron que trabajase y la dirección del partido pasó al secretario general, que fue designado Stalin,
y luego otros camaradas que formaron parte del buró político, ¿no? Eso es lo que puedo decir. En cada momento se adaptó a las circunstancias. No es lo mismo el partido que dirige la batalla de Stalingrado el año 1941, o 42, perdón, al que dirige la construcción de inmensas fábricas industriales, al que alfabetiza a los pueblos sin alfabeto. El partido se fue adaptando para seguir siendo la columna vertebral de la construcción del socialismo soviético, además en condiciones de partido único legal, lo cual tampoco estaba previsto, porque Lenin y Stalin aceptaron gobernar junto con el Partido Socialista Revolucionario. Claro, si tu socio de gobierno te pega 2 tiros a tu máximo dirigente y asesina varios camaradas, ese partido fue ilegalizado, debidamente reprimido, y pasamos a un esquema de partido único. Si otros partidos de izquierda, el partido judío Bund, el partido menchevique, el partido socialista, hasta los anarquistas, hubiesen sido leales con la revolución, tal vez hubiésemos vivido un socialismo soviético multipartidario, como es hoy la dictadura democrática popular de China. No tiene un solo partido, tiene el Partido Comunista de China, que es el dirigente, más 7 partidos patrióticos. En la Alemania democrática estaba también el Sozialistische Einheitspartei, el Partido Socialista Unificado de Alemania, y otros partidos, incluso conservadores, pero leales al socialismo. En el caso soviético, como ya he dicho, eso no fue así. Eso es un poco una respuesta breve que le puedo dar. Esto sería objeto de una tesis doctoral, pero así lo dejamos de momento, ¿no? Y gracias por la pregunta. Pregunta Cristian, ¿en qué se puede usar el factor raza o etnia para promover la lucha de clases? Bueno, en la época del imperialismo que vivimos, aparte que la cuestión de la raza científicamente ya no está considerada, las etnias sí, pero en la época del imperialismo lo que prima es la unión de los pueblos y de los trabajadores en contra del dominio imperialista, la unión de las etnias. Eso es un poco, ¿no? Eso es lo que favorece la lucha revolucionaria, ¿no? David pregunta, ¿recomiendas algún libro sobre el fascismo en el este de Europa? Bueno, sí, por ejemplo, La caída del Imperio del Mal, de Alexander Zinoviev. Me gustó mucho los textos de Adam Schaff, que curiosamente algunos fueron editados por la editorial de Alfonso Guerra, Sistema, que es un filósofo marxista polaco, y un libro que escribí yo, que está en internet abierto, que se llama Aquellos chicos tan majos, donde analizo la contrarrevolución de los países del este europeo, ¿no? El componente burgués, fascista, nazi, clerical, reaccionario, de los supuestos demócratas que tomaron el poder al ser derrocados los partidos comunistas de manera contrarrevolucionaria y ser destruidas las democracias populares, ¿no? Hay muchos, supongo que hay muchos, pero eso es lo que se me ocurre de momento, ¿no? Patrick pregunta, ¿podría comentar las relaciones entre la Unión Soviética y la Polonia de Pilsudski? Mi problema con la pronunciación, espero que se entienda. Sí, bueno, Polonia era una provincia del Imperio Ruso. Fue el camarada José Dugashvili, conocido como Stalin, quien, como presidente o como comisario del pueblo para las nacionalidades, entregó la independencia a Polonia. No tomó el poder la clase obrera de Polonia, sino una clase de pequeños feudales encabezados por un militar reaccionario que se llamaba Pilsudski, que entendió que la independencia era entregar el país a los ingleses, al ejército imperialista inglés, para atacar y agredir a la joven revolución soviética. Así han entendido
los criminales que tomaron el poder en Polonia a partir de 1989. Lech Walesa, que decía que era un electricista de los astilleros Lenin de Gdansk, mentira, mentira. El agente de la CIA y trotskista y además agente del Vaticano, Lech Walesa, era un hijo de la clase burguesa que se proletarizó en el momento de la República Popular de Polonia, que es el momento más glorioso, más fértil, más progresista, más humanista que ha tenido Polonia jamás en su historia. Entonces Pilsudski provenía de las clases explotadoras, admiradoras de este general reaccionario Pilsudski, que se infiltró dentro de los sindicatos, que se levantó contra el poder popular polaco, que fue derrotado por el Partido Comunista, que se llama Partido Obrero Unificado de Polonia, en 1981, lo dice este filósofo marxista Adam Schaff, y que en el año 1989 el traidor Gorbachev obligó al Pope, al partido, a entregar el poder a los criminales de Walesa, del sindicato, entre comillas, sindicato mafioso Solidarność, que lo que hizo es destruir la industria de Polonia, destruir los astilleros y hacer de Polonia lo que es hoy, una vulgar colonia del imperialismo norteamericano. Tanto es así que este Trump, este gran demócrata, amigo de los negros, Trump, ha establecido que o la Alemania imperialista paga por la presencia en su suelo de sus tropas norteamericanas, o si no, esas tropas serán transferidas a la Polonia fascista y trotskista, que recibe a los ocupantes norteamericanos con los brazos abiertos. De esa manera se entiende su rastrero mentalidad colonial, servil ante los norteamericanos, como los polacos, las tropas polacas, sirvieron a Bush en la invasión de Irak en el 2003, cuando es bien sabido que Polonia nunca ha tenido ningún problema con el mundo árabe ni con Irak, pero la Polonia servil esta de la OTAN fue la infantería que utilizó Bush para invadir, junto con los ingleses, no sé si fue la Guardia Civil también, a destruir la República de Irak, ¿no? Imaginémonos cómo entiende la burguesía la Polonia, de la Polonia burguesa, su concepto de independencia, ¿no? David pregunta, ¿qué hizo Stalin para exportar la revolución? La revolución no se exporta, la revolución se madura en las condiciones de cada pueblo, Stalin no hizo nada para exportar la revolución, pero siempre fue solidario con las revoluciones del mundo, que no es lo mismo, ¿no? Un número pregunta, ¿no sería contradictorio que con el internacionalismo proletario el rescate de nacionalismos de los pueblos oprimidos en el zarismo? Es decir, fomentar el desarrollo de nacionalismos en dichos pueblos mientras se critica el nacionalismo del pueblo ruso. La revolución tenía que derogar el nacionalismo ruso, que era un nacionalismo opresivo, que negaba las diversas identidades. Es decir, que el propio Stalin, José Dugashvili, no podía tener maestros en georgiano, porque el georgiano era una lengua prohibida por los rusos en Georgia en la época zarista. No se hablaba solamente georgiano, se hablaba también armenio, y había otras lenguas del Cáucaso que estaban prohibidas. Solamente valía la lengua rusa y solamente había maestros en ruso. Era una muestra de la opresión. Dice Stalin también, no se podía hacer carrera ni de militares ni la función pública perteneciendo a las nacionalidades halógenas, como se decía entonces, ¿no? Entonces la revolución rusa, la revolución soviética deroga, abole, elimina el nacionalismo ruso y construye el derecho de los pueblos a separarse, el derecho de los pueblos a la soberanía y también la opción de mantenerse unidos dentro del respeto a la cultura y a la lengua de cada uno de los pueblos. Tanto es así
que el Partido Comunista lo que hizo es desarrollar los alfabetos, las culturas, las lenguas, las tradiciones de los pueblos o tradicionalmente oprimidos por el nacionalismo ruso. Eso corresponde a la moral y al objetivo y al programa del partido bolchevique, que era liberar nacionalmente a los pueblos oprimidos, liberar socialmente a las clases explotadas por el feudalismo y por el capitalismo. Y ahí fue absolutamente coherente en un ejercicio dialéctico de una gran sabiduría, de una gran profundidad, que permitió construir una Unión Soviética unida durante 75 años, que fue el corazón de la Revolución Mundial y la victoria sobre una de las peores amenazas que ha tenido el mundo, que ha sido la Alemania hitleriana, y una contención fundamental al imperialismo norteamericano. Una vez caída la Unión Soviética, se ha visto, los pueblos del mundo han pagado con millones de vidas la falta y la ausencia de este efecto de contención, de defensa de la paz, que fue la Unión Soviética y sus misiles nucleares, ¿no? Sus misiles oceánicos, y que era la única manera de contener a la barbarie imperialista, que lamentablemente se ha derramado en forma de sangre, de guerras, de matanzas, de explotación, de los peores horrores que ha vivido la humanidad en los últimos 30 años. La Unión Soviética fue una construcción compleja, porque era compleja la realidad rusa, pero una construcción realmente heroica, y Stalin es uno de sus grandísimos constructores. Ya apenas quedan 10 minutos, queda una pregunta y bueno, y una consulta más bien, porque preguntaban la segunda. Voy a empezar con la segunda, que pregunta sobre si hay algún libro sobre las estrategias de Stalin para la revolución. En este sentido, creo que a través de la biblioteca pues está la bibliografía, y también en los mismos documentos se va dando la información. Y bueno, la pregunta, que ya es para terminar, JC pregunta: ¿cómo fue la evolución de la lucha de clases en Georgia y Ucrania luego de 1917? Se mencionaron etapas donde el partido bolchevique no tuvo la hegemonía ni el poder. ¿Podría dar alguna bibliografía, de nuevo, sobre esa etapa en la República? Bueno, digamos que no, en cada una de las clases hay una bibliografía, hay bastantes trabajos sobre el nacionalismo de los pueblos musulmanes, hay trabajos de la contrarrevolución también, del imperialismo que desarrolló la sovietología. Bueno, que nos sigan un poco, ¿no? La bibliografía, que sigan este curso. Hay que recordar, en el caso de Ucrania, cuando pregunta cómo siguió la lucha de clases, ¿no? Hay que recordar que los alemanes, los nazis, se apoyaron, fomentaron, porque los nazis tenían un ideólogo que venía además de la feudalidad, era Rosenberg. Rosenberg pertenecía a la aristocracia alemana de los países bálticos. Los bálticos habían sido invadidos por los teutones, tenía una gran presencia colonial germánica y prusiana. Incluso creó una clase dominante de donde venía este criminal nazi, ideólogo del partido nazi, que era Rosenberg. Recomiendo una película que se llama Alexander Nevsky, del gran Einstein, donde se describe genialmente la invasión de los teutones, ¿no?, sobre esa parte de lo que fue la Unión Soviética. Entonces, Rosenberg ideó una manera de destruir la Unión Soviética fomentando el nacionalismo fascista, por ejemplo, en el caso de Ucrania, fomentando la creación de un aparente Estado independiente ucraniano, que luego ha sido retomado por la CIA, los servicios occidentales, y en el 2014 fue objeto de un golpe de Estado, las fuerzas fascistas, que han abierto una dictadura en Ucrania, que ha llevado a una guerra civil, ha llevado a que Crimea, el pueblo de Crimea, vuelva a la Federación Rusa. Hoy hay un payaso militar fascista ucraniano que está diciendo
que el ejército ucraniano se prepara para una gran guerra en la que van a morir miles de personas para volver a conquistar Crimea, ¿no? Bueno, ese es el resultado de una política que inicialmente la crea el nazi Rosenberg, el ideólogo nazi noble del Báltico, del Balticum, creo que así se llamaban, para dividir los pueblos que la Revolución Soviética unió y crear un Estado fascista independiente dirigido por Stefan Bandera. Stefan Bandera era uno de los peores asesinos que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Asesinó sobre todo a miles de niños de las minorías, niños pequeñitos, de las minorías polaca, judía, dentro de Ucrania. Se escapó bajo la protección de los americanos a Alemania del Oeste y el KGB hizo muy bien en ejecutar como el criminal asesino de niños que era Stefan Bandera. Hoy, Stefan Bandera ha sido reivindicado por los criminales que han establecido una dictadura capitalista apoyada por la OTAN en Ucrania, ¿no? O sea que, fíjense cómo se fue desarrollando la lucha de clases. En Georgia, si ha atendido la clase, le he hablado de un gobierno menchevique que iba a colaborar con los ingleses, que fue derrocado por la revolución, estableciendo un gobierno de obreros y campesinos. Las fuerzas contrarrevolucionarias también tomaron el poder en la Georgia capitalista. Incluso la Georgia capitalista hoy es un instrumento de presión de los norteamericanos contra Rusia, ¿no? Y de opresión al pueblo de Abjasia, que se ha separado de Georgia, y al pueblo de Osetia del Sur, que se ha separado de la Georgia mafiosa, criminal y capitalista, que seguramente habrá muchos nacionalistas burgueses. Aquí en España y en Euskadi hay muchos nacionalistas burgueses que aplauden con las orejas la independencia de los paisitos del este, que se convirtieron en dictaduras mafiosas. Por ejemplo, la de Georgia, ¿no? Por ejemplo, la de Ucrania. Es un poco, me he cedido un poco porque he llegado hasta la actualidad. Espero que haya sido del interés del camarada preguntante, del que ha hecho la pregunta. Tampoco era fácil sintetizar la propia pregunta. Ya si menos 5, además ya no quedaban preguntas. En medio ha habido una pregunta que era sobre otra cuestión. Hemos dicho que íbamos a intentar que fuesen sobre la temática que se estuviese abordando, porque si no, entramos en otros temas, nos desviamos, perdemos el hilo y no es conveniente. O sea, no es que no haya visto la pregunta, es que no está dentro del temario. Así que bueno, ya hablaremos de otras cuestiones, en este caso una pregunta sobre América Latina, ya se hablará de América Latina y de otras cuestiones. Muchas gracias, profesor, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves, como siempre, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti y un saludo muy fraternal a todos los queridos y queridas camaradas, compañeros, amigos y amigas por haber estado en esta exposición, en este debate, en estas preguntas. Un abrazo muy grande y quedamos citados para el jueves que viene.